este Congreso Digital de la Odontología, vamos a tener en este momento a la doctora Javiera Rojas y vamos a tener al doctor Jesse García, que nos van a acompañar con una charla bien entretenida durante los siguientes 40 minutos, donde vamos a hablar un poco sobre esas claves que nos van a ayudar a mejorar la relación con los pacientes. Esa es la idea de esta conversación. Por eso tenemos a dos odontólogos y justamente curiosidades de la vida, los dos odontopediatras, ¿no? Ni que hubiéramos coordinado así también con especialidades. Bien interesante. Y un gusto tenerlos hoy. De verdad agradecerles la participación. Hemos tenido la oportunidad de conversar en nuestro Instagram em, y hemos tenido unas charlas bien interesantes ahí. Em, entonces, bueno, darle la bienvenida, doctora Javiera. Qué gusto tenerte por acá. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Todo muy bien, todo muy bien. Acá felices, bueno, acá un montón de gente acá comentando, ahí vieron en el chat, están súper interesados en las charlas. Si en algún momento ven alguna pregunta que se está haciendo ahí en el chat, tómenla y acá felices de participar. Y bueno, obviamente también al doctor Jesse, darle la bienvenida al doctor Jesse. Muchas gracias por aceptar la invitación de Dentalink. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. No, gracias a ustedes también por tomar en cuenta y pues vamos a poder compartir con ustedes muchos de los tips que nos funcionan a nosotros para tener esa relación con nuestros pacientes. Buenísimo, buenísimo. Mientras que empezamos, voy a hacer un pequeño ahí clip comercial, uno pequeñito, chiquito. Voy a lanzar una votación. Porque ayer varias preguntas internas nos decían como, yo quiero Dentaling, yo quisiera implementar esto que dijo la doc, yo quiero implementar tal consejo que dijo el licenciado, porque tuvimos diferentes charlas. Y hoy quiero lanzarla un poquito más temprano. Es ver cuántos de ustedes actualmente son clientes de Dentalink y quiénes no también. ¿Por qué? Porque también a los clientes de Dentalink, y esto lo digo abiertamente, también tenemos un muy buen beneficio durante el mes de la odontología. ¿Qué pensaron? ¿Que solamente era para los nuevos? No, acá esto no es como otras compañías celulares, por decirlo de esta manera. Estos beneficios, tanto para personas que quieren ingresar a empezar a digitalizar a su clínica, como los que nos han acompañado durante unos buenos años, seguramente pueden tener unos muy buenos beneficios. Eso sí, los que son clientes deben escribir a soporte@dentalink.net. En el panel de chat les voy a dejar el correo electrónico donde deben escribir diciendo que están interesados en la promo del mes de la odontología, ¿ya? A ese correo, soporte@dentalink.net. Y ahí, a vuelta de correo, les vamos a enviar la información de las promociones que tenemos actualmente, esto para cada país, ¿ya? Dependiendo del mercado donde estén, dependiendo del país donde estén, ahí vamos a tener algo interesante para que ustedes lo puedan recibir. Entonces, ahí está, escríbanlo especialmente. Y bueno, felices para también las personas que no tengan Dentalink aún. Tenemos una promoción especial durante octubre y es que si acceden a cualquiera de los planes en la modalidad de pago semestral, van a tener un mes adicional, ¿ya? En el primer periodo de contratación. O si son clientes, perdón, si son usuarios o clínicas que quieren adquirir Dentalink durante un año por el periodo anual, les vamos a dar 2 meses adicionales gratis. Entonces, para que lo tengan en cuenta y puedan verlo con su agente, con su asesor comercial con el que estén conversando. ¿Ya? Listo. Fin del espacio comercial. Me demoré contado 1 minuto 50. 1 minuto 50. No más. Excelente. Prometo no más espacios comerciales en esta charla. Eh, ahora sí, con lo que vinimos. Doc Jesse, Doc Javi. Em, Veníamos ahorita hablando, bueno, de la parte del equipo de trabajo y demás. Ahora pasamos un poco a la relación con los pacientes, ¿ya? Obviamente esto es clave para cualquier clínica, o sea, no es trivial de que en este momento la odontología no simplemente se dedique a lo clínico, atienda al paciente y siguiente, porque sabemos que detrás de la relación con los pacientes hay algo más profundo que simplemente ese trato, ¿no? Uno a uno, sino que hay elementos adicionales mm, y elementos en los que deben apoyarse para tener una cercanía, ¿no? Que no solamente dependa de la presencialidad, tal vez en la consulta, de ir a la cita y que te atiendan clínicamente, sino tal vez establecer protocolos como por ejemplo varios que se presentaron durante los tiempos de pandemia y que aún
se mantienen porque fueron buenas prácticas como la videoconsulta o ejecutar acciones de postventa, como por ejemplo lo decía ahorita el doctor Jimmy Tintín, o tal vez hasta preguntar sobre la percepción de los servicios, ¿no? De cómo se sienten en la clínica. Eh, la relevancia de esto, o sea, marca un poquito como la historia de la clínica como en la adquisición y la reputación de los servicios. Entonces es importante justamente crear esas buenas relaciones. Y hay claves. Para eso los invitamos, ¿no? Para que nos cuenten un poquito sobre esas claves que ustedes han detectado. Y ahí me gustaría partir con la doc Javiera, hablando sobre cómo se puede diagnosticar la relación que tienes con los pacientes. Bueno, esa es una muy buena pregunta y estoy muy de acuerdo como con la introducción que diste, que hoy día la parte fundamental, diría yo, del funcionamiento de la clínica es la comunicación que tenemos con nuestros pacientes. Podemos ser muy buenos clínicos y ser perfectas coronas o lo que sea, pero si no tenemos un buen manejo de toda la parte comunicativa con nuestros pacientes, yo creo que no vas a lograr mucho éxito en ese sentido. Así que estoy muy de acuerdo contigo que es importante. Y también es importante ir buscando distintas formas de comunicarnos. Como dices tú, en la pandemia se instaló la teleodontología, que fue muy útil en ese momento y que sigue siéndolo. Hay pacientes que de repente no son del mismo lugar de donde nosotros vivimos y tienen algún tipo de urgencia, que sepan que se pueden comunicar con nosotros de otras maneras y no solamente presencial. Es muy bueno que el paciente sepa que puede contar con nosotros. Buenísimo, buenísimo. Ojalá que esa cercanía se dé, ¿no? Que se dé esa Sí, claro. cercanía para que el paciente pueda contar en cualquier momento. Lo que tú decías en la pandemia fue clave, mantenerse como el contacto. Hasta muchas veces les dio tranquilidad al paciente el poder, obvio, no se puede, por ejemplo, entrar y hacer una extracción o una limpieza por medios digitales. O sea, eso es, en este momento es imposible. De pronto con robótica y telemedicina, seguramente más Quizás a adelante se va a dónde poder llegamos, hacer. claro. Seguramente vamos para allá en algún punto. Hasta con el tema de la inteligencia artificial, bueno, mil cosas y desarrollos que seguramente en alguna parte del mundo lo están haciendo. Pero Pero en hay ese pequeñas cosas que sí podemos ir solucionarles dudas o pequeñas urgencias que para ellos pueden ser un problema grave en ese momento, pero que quizás a través de una conversación nos damos cuenta que no es algo tan grave o tan urgente y podemos tranquilizarlos y esperar a que podamos vernos en otro momento. Entonces sí, yo creo que creo para eso que ha sido muy útil. hasta casos en particular ustedes en la vivencia de que ustedes tienen una particularidad adicional, que la odontopediatría tiene algo y es que si bien su paciente no es como su cliente, por decirlo así, que tienen que atraer. Entonces tienen que hablarle a mamás, a papás, a apoderados de niños, pero al mismo tiempo tienen que atender a los niños dentro de su espacio y al mismo tiempo dentro del espacio tener otro espacio para los papás, para los apoderados. Así es. Yo siempre Em, digo que en odontopediatría tenemos dos pacientes a la misma claro. vez, los papás y los niños. ¿Sí o no, Jessy? Total, total. Hay que hacer un manejo de conducta a los dos, ¿no? Más a Sí, los papás que a los niños. absolutamente. Y a veces el manejo de conducta en los adultos es más difícil que en los niños. Total. Sí, hay diferentes cosas. Entonces, es bien interesante lo que planteas. Mantener esa cercanía es como clave para mejorar esa relación. En tu caso, Jessy, ¿cómo lo has logrado diagnosticar? ¿Cómo has visto? ¿Cuál ha sido como ese termómetro que te permite a ti ver cuál es la relación que tienes con el paciente? Fíjate que bueno, hace algunos años yo creo que era muy difícil poder tener una relación paciente, odontólogo en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque solo llegaba el paciente, lo atendíamos y nos desaparecíamos ambos, ¿no? Hoy en día el paciente va y lo busca uno en cualquier red, ¿no? O sea, y ahí lo encuentra, aunque uno no lee su número de celular, aunque la clínica esté cerrada a las 10 de la noche, el paciente va y lo busca en Instagram, en TikTok o en cualquier red social y lo encuentra uno con mucha facilidad. Entonces, para los pacientes hoy en día es muy fácil poder comunicarse con uno, ¿no? Entonces, yo creo que una parte de estar nosotros hoy aquí es que somos amantes de la tecnología, ¿no? Y, por ejemplo, un software como Dentalink, toda la tecnología que tenemos en la clínica, eso es estar a la vanguardia, es estar en el día a día de los pacientes, ¿no? Los pacientes nos demandan tecnología y nosotros tenemos que estar en ello. Si no estamos en ello, prácticamente estamos fuera de la jugada. Entonces, yo creo que es sumamente importante
el poder tener esa comunicación con los pacientes y que el paciente se sienta como seguro de que uno está detrás de la pantalla, ¿no? O sea, que uno está escribiendo y solucionando los problemas que ellos tienen. Entonces, creo que eso hoy en día al final es una desventaja si uno lo ve desde un punto de vista porque uno o sea, lo encuentran por muy fácil a uno, pero al final del día es una ventaja que uno tiene a su favor, porque si logra uno hacer ese engagement con el paciente a través de una red social, a través de un mensaje, de un WhatsApp, de una videollamada, el paciente se va a sentir súper cómodo y eso al final del día va a fidelizar al paciente y te va a generar nuevos pacientes. Claro. Finalmente, eso es lo que quieres también, un poco diferenciarte. Probablemente no todos los odontólogos están dispuestos a eso y es súper válido, pero Total, el que está dispuesto a ir un poquito más allá, el paciente lo valora muchísimo. sí. Esa valoración, ¿no? Que es lo importante, el entender qué es lo que valora el paciente, ¿no? Ustedes, miren, ahorita, sin tener un poco más allá de decir, preparar toda una estrategia, ustedes, bueno, cierto que esto es muy importante, como que se miraron y ya saben, porque lo han analizado. Sí, El tener ya detectado que tienen, por ejemplo, casi dos tipos de paciente, es algo ya identificado en la odontopediatría, no es un mensaje como oculto. Ahora bien, cada especialidad de la odontología, hasta la misma odontología general, tiene sus propias especificaciones y puede empezarse a revisar la experiencia que vive el paciente, esa relación que vive un paciente odontólogo en particular y cómo se puede fortalecer. sí. Hay casos que reciben, por ejemplo, la primera visita del paciente es como que te hacen a veces hasta una bienvenida, te preguntan qué tipo de música quisieras escuchar y en mi caso me pongo en el rol de paciente, es como uno se siente como qué rico, o sea, como que intenta uno que lo consientan prácticamente en el lugar. Y uno solamente iba como por una limpieza, entonces como, genial. Fíjate, algo Cuenta bien otra cosa. interesante que dicen las estadísticas es que aproximadamente el 60% de lo que, o sea, los pacientes lo conocen a uno casi el 60% ya cuando llegan por primera vez a la consulta. ¿Por qué? Porque revisan las redes sociales de uno, ya saben si uno es papá, si uno es mamá, si tiene hijos, si uno es odontopediatra, dónde estudió, etcétera. Entonces, eso al final del día también les da mucha confianza. Entonces, va muy atado al contenido de valor que nosotros comunicamos en las redes para que ellos también se sientan cómodos y seguros de lo que uno está haciendo, ¿no? Buenísimo, genial. Genial darle esa seguridad a los pacientes. Em, ¿Hay algo en particular, y me gustaría esa pregunta trasladársela a la doc Javi, Ujú. cuáles son esos elementos de la consulta que ya un poco mencionó un poquito el doctor Jesse, que influyen en la relación del paciente? Bueno, yo siento que hay varios puntos de contacto con los pacientes, no solamente nuestros, sino que también de nuestro equipo, que pueden influir en la relación, porque probablemente, no sé, puedes tener muy buena relación tú odontólogo con tu paciente directo, pero por ejemplo, si tu recepcionista no tienen buena comunicación, probablemente tu paciente va a tener ahí puntos de fricción que nosotros queremos evitar. Entonces, creo que esa parte es muy importante de estar el equipo completo, alineado en lo que queremos que nuestro paciente sienta cuando nos venga a visitar o cuando nos llame o cuando nos necesite. Para mí es muy importante la primera vez que va el paciente a la consulta. Yo creo que Sí, cuando, como decía Jessie, el paciente ya te conoce, ya sabe mucho de tu vida personal, a través de las redes se entera si eres mamá, si tienes hijos, cuáles son tus hobbies o qué sé yo, y llega con mucha información como que ya te conocen. Y darles esa como cercanía de vuelta, como de compartir parte de tu intimidad, yo creo que nos acerca mucho a los pacientes. buenísimo. Acercar a los pacientes, ¿no? Con tus vivencias un poco, darles una probada de que, mira, sí, soy odontólogo, soy odontóloga, pero esta es un poquito mi vida detrás del consultorio, ¿no? Así es. Genial, hace un poquito crear esa relación. Doc Jessy, tú también te mueves en este mundo de redes sociales fuerte, igual que la Doc Javi. Sí, ¿Cómo te ha ido en sí, ese acercamiento en particular? ¿También sí. ves las redes sociales en ese sentido? Sí, 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 yo creo que el paciente valora mucho y muchos no están de acuerdo con esto, ¿no? Que vamos a decir, pero yo creo que los pacientes valoran mucho el que uno pueda contar su vida personal a través de las redes, ¿sí? Porque se sienten identificados de una u otra manera y hasta a veces empiezan a salir temas de conversación durante la consulta, ¿no? Uno ya como que ya sabe y los pacientes como que lo van guiando a uno, entonces se le hace a uno muy fácil. Yo creo que también es importante no solo lo que uno transmite en las redes, ¿no? O sea, el que sea uno mismo, o sea, no que uno hable aquí así, así, y que
cuando llega a la consulta sea como muy cortante o muy enojado o algo, ¿no? Sino que uno sea tal cual como es en las redes. Creo que eso es básico. Aparte, yo creo que el paciente valora mucho, por ejemplo, la puntualidad conforme uno los va atendiendo. Muchos pacientes a mí me han dicho que en otros doctores, pues, de otras especialidades médicas, etcétera, esperan mucho en la sala de espera. Yo creo que ese es un factor bien importante que muchos pacientes por eso cambian de dentista o de doctor, etcétera, ¿no? Otro tema importante es la seguridad con la que uno les habla, ¿no? O sea, también eso da mucho de qué hablar de uno y pues también le da seguridad, en este caso a nosotros, a los papás y a los niños. Entonces yo creo que eso es bien importante. El que los pacientes vean que uno usa tecnología es otro tema sumamente importante hoy en día. La forma como uno habla, como uno se expresa y el seguimiento. Yo creo que ahí está la clave en que los pacientes se fidelicen con uno. Sí. No, mira, seguimiento, También algo que a mí puntualidad me gusta también. mucho y que intento hacer es un poco hacer como alianzas con los pacientes, por decir así, en el sentido de que sientan que somos un equipo tratando de mantener su buena salud o de mejorar su salud. Que no sienta que el dentista o que yo estoy dándole órdenes de cómo tiene que hacer las cosas, sino que son como sugerencias que van adaptadas a cada persona, a cada niño, a cada adulto, que nos vamos adaptando a su rutina familiar, a sus creencias, a sus preferencias y según eso damos las orientaciones, como una odontología un poquito más personalizada, siento yo. Exacto. Sí, sí, sí. Aparte yo también creo que es bien importante el cómo se viste uno. Creo que eso es algo muy importante que los pacientes valoran, ¿no? O sea, cómo Sí, uno va vestido, cómo trabaja. Eso, sí, creo que al final del día, o sea, la personalidad de uno tiene mucho que ver en que los pacientes se queden o se vayan. sí, muy de acuerdo contigo. Mira que acá hay algo que preguntábamos en el chat, ¿no? Ujú, De cuáles son las estrategias que de pronto hacen para mejorar la relación con los pacientes y es justamente eso, ganarse un poco la confianza. sí. Y eso tiene diferentes formas de hacerse. Obviamente está lo clínico, obviamente está también lo personal, el ver qué contenido compartes en redes, cómo logras conocer al paciente. Hay varios elementos de ganarse la confianza. Eso está bien interesante. Y adicional hay algo que ustedes lo decían, ¿no? En estos tiempos que ya estamos viendo tantas automatizaciones, que sale por ahí la inteligencia artificial por muchos lugares, decía el doctor Rolando, ¿no? Que justamente esos elementos personales para poder elegir a su dentista son claves para poder llegar a los pacientes que normalmente uno quiere que lleguen. O sea, ojalá uno sepa cuál es o cada uno de ustedes sepan cuál es el paciente que quisieran atender, cuál es el proyecto. Yo no sé, Paciente ideal. claro, ese Sí. paciente ideal que siempre se pinta, genial que lo puedan atraer a través de eso. Es decir, yo quiero un paciente que me deje tener estas relaciones con el que ojalá me dé este perfil, que llegue, en este caso de notopediatría, como que llegue con sus hijos en X manera o en X formas. Eh, bueno, ahí ya depende de lo que quieran enfocar en su clínica. Es bien interesante. Oigan, esta conversación casi que yo estaba acá escuchándola, feliz porque interactúan genial en la charla. Yo no he visto tanta química en una charla Ya nos hace un... conocíamos con Jesse. Sí, se nota, porque muy buena química en particular. La charla se nota muy fluida y además que comparten muy buenas prácticas. Em, y hay algo justamente de eso que les quería preguntar de esas buenas prácticas normalmente que se aplican y que se une un poquito con la charla anterior que hablábamos del tema de trabajar los propósitos del equipo de la clínica, ojalá pues justamente en eso, en equipo, cómo se deben preparar tanto tú como odontólogo, director de la clínica, odontóloga, directora de la clínica, y al equipo de trabajo para el manejo de pacientes que sabemos que llegan, de pacientes de alta fricción. Mm. Esos son temas bien fuertes y que sabemos que llegan. Acá me gustaría empezar con el Doc Jesse. ¿Cómo lo has visto con esos pacientes que tienen ciertas particularidades, por mencionarlo Bueno, de una buena manera? fíjate que nosotros sí tenemos algo en la clínica y siempre le decimos que uno empieza a conocer al paciente desde la llamada, ¿no? Cómo le hablan a uno, cómo se comunican. Hay personas que hablan como muy cortantes, ¿no? Ya sabe uno. Además, es importante que el personal sepa identificar al paciente, ¿no? O sea, nosotros sabemos identificar muchas veces a los niños, ¿no? Cómo se puede comportar por cómo está en la sala de espera,
qué tipo de papás son por ahí. Hay una parte de manejo de conducta que hablamos hay diferentes tipos de padres, ¿no? El que el interesado, ¿no? El que le pregunta a uno, el que está muy de acuerdo con uno, el que se motiva y todo, el indiferente, ¿no? El que está en el celular y uno le está explicando. Entonces uno empieza a identificar esos pacientes de fricción, ¿no? Hay pacientes que le quieren decir a uno qué hacer, así como que póngale esto y hágale esto y yo le voy a pagar, o sea, son como pacientes bien, yo a eso los digo como pacientes tóxicos, ¿no? O sea, que uno no quisiera en el consultorio, ¿no? Entonces, creo que hay que tener protocolos de estos tipos de pacientes para poder identificarlos, ¿no? Muchas veces nosotros en el expediente colocamos un puntito rojo en Sí. pacientes que ya sabemos que son problemáticos, perdón, en diferentes situaciones. Entonces, cuando uno le pasan el expediente o uno abre el expediente, en este caso en Dentalic en el software, en los comentarios poner, ¿no? Este paciente puede ser conflictivo por esto y esto, o se tuvo tal problema. Por eso es bien importante anotar todo para que en el expediente esté todo y que uno tenga un récord, ¿no? Porque muchos pacientes dicen, es que no me agendaron cita, es que se olvidaron de mí, es que esto y que lo otro. Ponen miles de excusas y cuando uno les muestra en el récord de canceló su cita, reagendó, no contestó, todo eso es lo que permite el software. O sea, esa tecnología es lo que estamos hablando aquí. O sea, toda esa parte que nos permite a nosotros como que blindarnos, si lo queremos ver así, de este tipo de pacientes. Sí. Sí, casi que es un poco, ¿no? Casi que está un poco en la parte de seleccionar y hasta un poquito tal vez guiar al paciente a que sea tu paciente ideal, ¿no? Como que, bueno, este paciente, tú decías, ¿no? Desde la llamada, ¿no? Bueno, miremos a ver cómo con el discurso que ya tenemos preparado lo podemos llevar hasta este camino, ¿ah? Para poderlo Bueno, y hacer. ahí yo siento que tiene un rol fundamental la persona que está en recepción, la persona que recibe los llamados o que recibe las quejas o que recibe las felicitaciones, porque ella es la que nos va informando. Y como decía Jessie, dejar siempre los comentarios dentro del expediente o dentro del dentaling, dentro de la ficha clínica, las evoluciones, para tener la información cada vez que lo veamos y, y tener claro que antes de que el paciente entre, ya sabemos que ya tuvimos un problema quizás la vez anterior con él, o que quizás nosotros lo atendimos tarde, o que quizás él llegó tarde o no vino, y tener toda esa información nos deja más preparados para hablar de una mejor manera con ellos. Buenísimo. Creo que eso ayuda muchísimo a todos y qué bueno que lo mencionen con el tema del software, que ojalá lo puedan aprovechar de ese estilo. Miren, o sea, por ejemplo, Sí, la ficha clínica estaba pensada obviamente para registros clínicos. Cuando vimos que tenía otro potencial fue como, pongamos un espacio de notas adicionales y campos sí. adicionales. Y es muy Ustedes, útil. Sí. tengo el caso de alguien dentro del equipo de Dentalink y esto es experiencia 100% real. No menciono el nombre simplemente porque, pues bueno, es una historia privada, pero em, llegaba la persona a la clínica y la atendían porque ella tiene un canal de TikTok y genera buenos TikToks. Y es como, oye, ¿cómo te digo con el TikTok? Y era otro doctor que la atendía, era bien, muy bien, Doc. Sí, oye, mira, la vez pasada vi que un video en particular se hizo viral. De alguna forma ya empiezas a crear relación con los pacientes y mira que viene a través desde la ficha, Sí. porque ¿cómo más iba a enterar el doc que la estaba atendiendo que ella era TikToker, que le gusta generar contenido para redes? Es adicional. Y sintió una muy buena experiencia, tanto que dice, ya no cambio esa clínica por nada del mundo, o sea, ya estoy allá fidelizada súper bien. Y no tuvo que ver solamente con un doctor en particular, sino que ver con la filosofía de la clínica. Bien interesante eso porque genera una muy buena relación. Bien interesante. Eh, Ahí hay algo que a mí me gustaría ver y es que al principio de la charla yo mencionaba las claves. Que seguramente hay algunas claves para mejorar la relación con los pacientes. Y llegamos al punto de descifrarlas, ¿no? Verlas desde la mirada de la doc Javi, desde la mirada del doctor Jesse, ¿cuáles han sido esas claves que han mejorado la relación de la consulta con los pacientes? A mí me gustaría empezar con la doctora Javier. Mira, yo creo que hay varias cosas que uno puede ir mejorando siempre y cuando las hayas medido. Y algo que, bueno, yo uso Dentalink hace muchos años, me gusta mucho, y una cosa que me facilita mucho, por ejemplo, son las encuestas de satisfacción, porque no todos los pacientes te van a dar quizás la opinión de manera presencial, por decir así, si es que algo les gustó, no les pareció, o qué podrías mejorar. Y esas encuestas que se envían a los pacientes dan mucha información de qué cosas podemos ir mejorando.
Así que yo creo que esa es una cosa que deberíamos todos medir y que es algo muy simple. Ojalá que siempre se tengan métricas, ¿no? Que es, hay la frase clásica, ¿no? Y creo que esto se ha utilizado muchísimo, pero es Sí, que es de oro. Lo que no se mide no se puede mejorar. así es. Y Así, muy de así es. acuerdo. Pues no lo puedes analizar realmente. ¿Cómo te fue el mes pasado? Pues bien. Tuve como varios pacientes. ¿Qué es eso? ¿Cuántos pacientes fueron nuevos? ¿Cuántos son recurrentes? ¿Cuáles vinieron? Por ejemplo, algo que tenemos un reporte bacán en Dentalink y es como por los tipos de tratamiento que estás teniendo en tu consulta. ¿Cuáles vinieron por primera vez? De pronto tu talento es traer pacientes de cierta parte o estás atrayendo pacientes con cierto estilo de tratamiento. De pronto, voy a decir algo, de pronto estás atendiendo muchas urgencias. Y yo, bueno, ¿por qué no me vuelvo como el doc especialista en urgencias? Ok, ¿por qué no? Puede ser. Si quieres atender ese nicho, de pronto generas a ese paciente ideal y generas estrategias para poderlos traer. Bien interesante, métricas súper importante. Doc Jesse, en tu caso, ¿cuáles son esas claves que de pronto tú has visto en tu consulta y que sí o sí deben estar? Yo creo que lo acabas de mencionar así súper bien, ¿no? O sea, el saber medir, ¿no? Por ejemplo, este mes yo vi pacientes, la mayoría fueron por Instagram versus, por ejemplo, referidos, vamos a suponer, ¿no? Entonces, obviamente le voy a apuntar más a Instagram que a las referencias, ¿no? O sea, como que enfoco mi atención, mi estrategia de marketing, mi estrategia de venta hacia lo que es a través de Instagram. Si fue por referencias, veo un plan de referidos. Si veo TikTok, pues me aviento otro TikTok. O sea, como que ir viendo dónde podemos nosotros conseguir más pacientes, ¿no? Yo siempre digo en mis conferencias, cuando hablo de algún material dental o algo, les digo yo, ¿de qué nos sirve saber los mejores materiales, tener la mejor tecnología, tener y saber un montón de técnicas si no tenemos pacientes? Entonces, yo creo que eso es bien importante, el poder atraer pacientes y pues sí, o sea, medirlos, ¿no? O sea, yo creo que eso es una parte importantísima de poder medir, ¿no? Las encuestas de satisfacción, cuánto tiempo estuvo en sala de espera los pacientes, por qué estuvieron en sala de espera tanto tiempo, me atrasé, llegué tarde, el equipo no estaba listo. Entonces, como que uno va cerrando esos agujeros, ¿no? Esos embudos que al final del día, pues puede uno ir perdiendo pacientes. Entonces, yo creo que son como claves que nos van funcionando. Genial, genial. ¿Hay algo que agregar, Doc Javier, que te vi como que con ganas de entrar ahí? No, no, estoy muy de acuerdo con Jesse, que hoy día lo que decías tú, de la importancia de medir las cosas, y yo también hago lo mismo, que enfoco mis estrategias según lo que está pasando y lo que veo que está llegando a mi clínica. En mi caso, por ejemplo, también se da que la gran mayoría de los pacientes llegan muchos por Instagram. Entonces, obviamente para mí es un punto fuerte al que le doy mucha importancia. Pero si no tengo esa información, no tendría cómo mejorar o actuar mi estrategia. Exacto. Buenísimo. Sí, sí, sí. Miren que ustedes ya lo tienen mapeado. Básicamente ya saben cuántos pacientes te llegan de Instagram, Sí, cuántos pacientes te llegan de ese boca a boca, esa recomendación que hace, cuántos pacientes de pronto no están llegando por otros flujos. Bueno, ya lo están midiendo y se tiene el mapeo para poderlos hacer. Hasta pueden por eso ya mismo saber metas, más o menos cuántos mensualmente, hacer un promedio de cuántos claro. llegan más o menos por este canal. Eh, está muy bueno, también interesante esto. Y justamente ya entrando a la parte final de la charla, y es mirar un poco las herramientas, ya midiendo la relación de los pacientes. Ya vimos un poco el cómo se puede mirar para mejorar un poco la integración, ya vimos un poco de métricas. En este caso, las herramientas, ¿qué hacen para medir el cómo se tiene esa relación, Doc Jesse? Bueno, mira, yo creo que esto es una parte bien importante que tiene que trabajar tanto uno como operador en este caso, como administrador, como empresario, como socio, y la parte también de las asistentes, ¿no? El tener muy capacitado a las asistentes para manejar el programa. Muchas veces nos pasa que hasta ella lo manejan mejor que uno, ¿no? Porque como que están más tiempo en el día a día, en el programa, quitan, ponen, etcétera, en el software, perdón. Entonces, creo que eso al final del día es lo que nos permite a nosotros el poder generar este tipo de encuestas, el poder, muchas veces nos dicen, es que no hay pacientes nuevos. Y cuando uno va a cuentas por cobrar en el software, se da cuenta que ahí tiene uno una mina de oro, ¿no? Entonces dice uno, o sea, se están enfocando en pacientes nuevos cuando estamos dejando esas cuentas por cobrar. Entonces, creo que toda esa parte es muy importante, que el equipo conozca el software, que lo pueda utilizar
y que pues obviamente lo podamos explotar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nosotros llevamos algún tiempo con Dental Link. Hace algunos años lo queríamos tomar, pero el encargado, por ejemplo, que nos ayuda con las finanzas, nos dijo, esto es como un Ferrari, ¿no? Nosotros estábamos aprendiendo a manejar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el software de Dentalink es eso, o sea, tiene tantas herramientas que nos permite medir tantas cosas, que nos permite poder atacar muchas cosas. Entonces, es un software muy completo. Entonces, creo que la base está en que el equipo conozca el software y que lo Sí, pueda utilizar a nuestro favor. sí, claro. Sí. Buenísimo. Ahí en tu caso, Javi. Sí, a mí me gusta mucho, como decía Jessie, creo que es importante el CRM, por ejemplo, que de repente está subutilizado y a nosotros también, así como dice Jessie, puede que nos costó un poco iniciarnos en esto, pero cuando ya le agarran la forma de hacerlo, tiene un montón de beneficios, porque hay un montón de cosas de postventa que los dentistas a veces no estamos midiendo o no nos estamos preocupando. Y nos preocupamos de traer un paciente nuevo en vez de fidelizar y cuidar al paciente que ya tenemos. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan a eso, a quizás enviarles los mails de confirmación cuando les toca su siguiente control, en 6 meses más, saber por qué no vino, si vino, contactarlo. Toda esta información es la que nos va a ayudar a retener a los pacientes que ya nos conocen, que creo que es más importante que estar captando pacientes nuevos. Claro, claro, buenísimo. Miren, para las personas que ya nos siguen en nuestro canal de YouTube, pueden estar pendientes por ahí porque hemos sacado varias funciones eh, con estadísticas fáciles, casi como reportes visuales dentro de la herramienta, sin necesidad de descargar un Excel, donde pueden ver, por ejemplo, un dashboard de agenda, donde pueden ver cuántos pacientes se han agendado, cuántos pacientes de esos realmente han llegado a las citas, casi como un embudo en particular. Y les sirve, es una herramienta muy buena para empezar a detectar cuántos pacientes están llegando realmente. Si cruzan eso también con la encuesta de satisfacción, que es lo que dice la doc Javi, van a los reportes, van a la encuesta de satisfacción, que es parte del módulo de CRM, miran a la parte de, ya, a ver, ¿cómo me están calificando? A ver, de 1 a 5, que es el puntaje. ¿Cuánto me están dando mis pacientes en la atención en diferentes aspectos? Es más, hay otra encuesta que es el NPS, el de 1 a 10, ¿qué tanto te ha Sí, gustado la atención en la clínica? Eh, Esto es un factor para medir aprobación o desaprobación, es decir, qué tan recomendable es la clínica. Mide eso. Si tú tienes ahí un puntaje menos de 7, trabájalo mucho, porque igual menos de 7 es que la gente dice, no, pues yo fui allá, pero no lo recomiendo tanto. mm, Si lo tienes por encima de 8, la gente te está recomendando. Está diciendo, oye, ve a donde el Doc Jesse, ve a donde la Doc Javi, porque tienen ciertos puntos. Si mides eso, ahí logras ver varias cosas. Y bueno, solamente contándoles un par de reportes que tienen también, porque justamente como dice la Doc Javi, hay varias cosas adicionales que se sí. pueden hacer con Dental. Usted no se imagina hasta usuarios que uno dice, hasta el equipo de ingeniería queda sorprendido, como hizo esos cruces con reportes que se pueden sacar de aquí y con la información que se saca del dashboard de ventas, y es como hacer una inteligencia de negocio y tomar unas decisiones que no, todo eso Sí. hicieron con el software. Es impresionante. Y ayudan muchísimo a mejorar la relación con los pacientes, ayudan muchísimo a identificarlas. Em, Sí, bueno, creo que es muy bueno, incluso lo que decía un poco Jessie, que aunque estés recién empezando y tengas una clínica pequeña o recién algo porque estás partiendo, mi recomendación desde un inicio, si puedes ordenarte en estas cosas, es mucho más fácil después mantenerlo. Cuando ya lo Claro. implementas más tarde, cada vez se hace más engorroso porque ya hay muchas tareas y muchas otras cosas que tienes que realizar. Entonces, si lo haces desde un comienzo, creo que se simplifica mucho más y logras entender mejor el funcionamiento. Así que le Sí. sacas más partido, creo. Nosotros llevamos desde, bueno, la clínica tiene casi 12 años y desde que partimos la clínica que está Dentally, yo creo que fuimos las primeras clínicas en Chile que partió con esto. Y los cambios y crecimiento que ha tenido, de verdad que es otro software que tenemos hoy al que teníamos en un inicio. Y todas estas cosas que hemos ido aprendiendo en el camino, si uno las puede tener desde el principio, creo que te marcan la diferencia. Totalmente de acuerdo. buenísimo, buenísimo, pues esa es la idea. Esa es la idea, yo creo que, mira, clientes que tienen una muy buena duración con nosotros, como la de Javi, nuevamente pues desde Chile, donde empezamos, en particular desde donde Dentalink empezó, y bueno, ya lo que sí, en particular que también recientemente ha llegado a este software, entonces, genial que hayan podido apropiarse en particular de Dentalink y lo hayan podido utilizar de esta manera. Y, y bueno, obviamente cualquier recomendación,
mejora que ustedes vean, cosa que ustedes digan, oiga, ¿por qué no tienen algo así? Felices de que lo compartan con el equipo de soporte, con el equipo de tecnología. Escríbanos a soporte@dentalink.net. Nosotros felices de escuchar todas las recomendaciones que tengan, porque nos sirven. Ahí vemos a la doc María José por ahí ya ajustando su video. Genial. Se viene la charla, se viene, doc. Oye, Bueno, sí, yo pensé que estaban en vivo. Yo dije, ay, un segundo. Dije, voy a entrar en silencio para que nadie diga nada. Ahí, nadie lo va a ver. Pero no, mira, acá estamos más de 150 personas acá pendientes de esta charla y realmente ha sido muy interesante. Creo que ha sido un punto bien entretenido conversar con la doc Javi, con el doc Jesse. Muy buena química, obviamente acá para conversar, sabía que se conocían ya previamente, pero muy buena química acá para conversar. Genial que se hayan compartido esos consejos. Gracias de verdad por habernos compartido sus visiones, sus aprendizajes especialmente, y seguramente que esto les va a ayudar muchísimo a todos los odontólogos que nos están viendo, a las clínicas que nos están viendo, para que en sus equipos puedan mejorar esa relación con los pacientes, lograr encontrar sus claves, ¿no? Ustedes nos dieron varias. Seguramente internamente se van a encontrar una clave en particular que es de sus clínicas. Y bueno, ahí empezando por la doc Javi. Doc Javi, muchas gracias por haber no, aceptado la invitación. gracias a ustedes por la invitación y de verdad que también los invito a mandar información a soporte de las mejoras que uno quiera hacer. Nosotros lo hemos hecho y están muy abiertos a recibir este feedback, así que de verdad que los aconsejo que si tienen ideas o mejoras lo hagan, porque ha sido súper buena la comunicación, así que gracias a ustedes por la invitación, estoy muy contenta. Buenísimo. Doc Jesse, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Felices de tenerte acá y de verdad gracias por haber compartido el contenido. No, gracias a ustedes y pues igual gracias a los que se conectaron por escucharnos, ¿no? Cualquier cosa, ahí nos pueden hablar generalmente por Instagram, estamos por ahí comunicados todos, ¿no? Entonces, cualquier duda o algo en lo que podamos apoyarles con todo gusto. Y pues sí, o sea, Dentalink es un programa muy amplio que cada vez va haciendo mejoras, ¿no? Pero algo bien importante que muchas veces no se menciona es que tienen un muy buen soporte técnico. O sea, uno manda un correo y al instante o a los minutos le están contestando a uno, ¿no? Y dan ese seguimiento. Entonces yo creo que eso es muy importante tener ese respaldo. Qué bueno que lo hayas vivido así, que se viva así, pues es nuestro objetivo, tratar de poderlos apoyar en lo que más se necesite, no solamente como que adquieran el software y bueno, allá están y se defienden, no, sino justamente que puedan tener una apropiación de esa herramienta que nosotros les entregamos y que puedan, obviamente en sus clínicas poder crecer más. Acá en el chat les estoy dejando el Instagram del Doc Jesse para que lo sigan. No solamente hay muy buen contenido ahí entretenido, sino también muy buenas experiencias. Acérquense y véanlo porque hay una muy buena historia que narra ahí detrás. Y también, obviamente, el Instagram de la doctora Javi. Aquí está. Eh, um, Aquí está y se los dejamos. Mamá, guión al piso, odontopediatra. Ahí la pueden ver. Hay muy buenas experiencias ahí también. Aprendizaje en particular. Muy bueno, cosas que aplicar tal vez de varios odontopediatras que seguramente van a ver. Uy, qué buena esta, qué buena idea. ¿Y por qué no que se formen estas redes de contacto como ya lo tienen ellos dos? ¿Por qué no que también se formen estas redes de contacto? Que esto en lugar de que en la odontología no se formen rivalidades, sino, ¿por qué no un buen gremio? Un buen gremio donde todos podamos pues aportar Esa es la idea. y Sí. trabajar en particular por el paciente. Doc Jesse, Doc Javi, bienvenidos obviamente a quedarse. Toda la Gracias. invitación a quedarse acá Muchas como gracias. participantes, pero de verdad muchas gracias por haber estado como panelistas en este tercer congreso. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Nos Chao, vemos. chao. Chao, Javi. Chao, Jesse.